¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Hoy para comentar una decisión muy delicada que tomaron ayer en la Suprema Corte de Justicia una mayoría de ministras y ministros que respecto de la cual formulé una crítica en ex diciendo que fracasa la reforma judicial, que el esfuerzo para hacer la elección de los nuevos miembros de la Suprema Corte y corregir los excesos del anterior ha fracasado, porque están haciendo lo mismo que la de antes. Están yendo en contra de preceptos constitucionales, de normas que dan competencia a los órganos para lo que deben hacer y lo que no les toca hacer, y están invadiendo otra vez el área del Poder Ejecutivo. ¿En qué consistió el asunto? Es un asunto bastante complejo. Voy a tratar de simplificarlo. Mis colegas abogados entenderán que se trata de hacer una explicación clara, entendible, y no perderme en la gran cantidad de términos técnicos que hay en este caso. ¿Por dónde se inició el lío? El caso que llegó hasta la Suprema Corte. Una persona en Oaxaca fue detenida y hay sí unos elementos para considerar que la detención de la que fue objeto, alegando flagrancia, diciendo que portaba marihuana. El caso es que la familia empezó a buscar a este detenido y luego se le encontró con lesiones, lo cual sí es un elemento que demuestra que hubo ahí alguna violación. Y esto es muy importante, la familia pidió amparo frente al problema de la detención ilegal y de que no lo encontraban, y un juez de amparo concedió el amparo, mandó a un actuario a verificar dónde estaba esta persona, se comprobó que efectivamente había lesiones, se le mandó atención médica por parte de la propia decisión en materia de amparo y se dio vista al Ministerio Público. El juez de amparo hizo todo lo que tenía que hacer para combatir el abuso, la violación de derechos humanos que efectivamente existió en ese momento. Pero antes de que todo esto ocurriera, el propio afectado y algunas personas que presentaron una queja que luego no se sabe muy bien quién, porque el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria dice que no revela las fuentes por discrecionalidad, pero eso es lateral. El asunto es que se va sin agotar ninguna otra parte de los recursos en México, sin decir que había ya un amparo en el Estado mexicano, pide la protección de un grupo que se llama Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas. Hay que decir algo muy importante. Este grupo lo reconoce la propia decisión de la Suprema Corte, no tiene ningunas facultades de carácter judicial ni competencia para dictar órdenes obligatorias. Las opiniones que emite son opiniones que no tienen carácter vinculante como lo reconoce la propia Suprema Corte. Y cuando las autoridades mexicanas reciben esa opinión que, insisto, no tiene carácter obligatorio y que decía que la detención era arbitraria, pues eso ya se sabía en México de todas maneras, ya lo había dicho un juez de amparo. Las autoridades mexicanas responden por la vía del Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, la que lleva la conducción de las relaciones internacionales y las relaciones, en este caso ni siquiera provenientes de un tratado, porque ese grupo de trabajo no está previsto en ningún tratado, fue elaborado ya en los procesos burocráticos de la ONU, pero bueno, viene de un organismo de la ONU. Es una cuestión internacional que le toca al Poder Ejecutivo atender, y la atendió. Comparecieron ante el grupo de trabajo para dar las explicaciones de cómo había sido la detención, de cómo hay dos procesos penales posteriores que se abrieron contra esta persona con órdenes de aprehensión
por tentativa de homicidio contra un líder político local y otra por homicidio de otro líder político. Esos procesos llevaban su camino en el sistema penal mexicano. Se informa de esto al grupo de trabajo, cumpliendo con es así podría uno decir, una obligación internacional de atender una solicitud, una opinión que ha llegado y que se contesta. Y se le presentaron las informaciones correspondientes de cómo estaba la situación de ese detenido. Evidentemente, además, algo muy importante, el Poder Ejecutivo es el que tiene, tanto por la vía de relaciones exteriores, el contacto hacia afuera, como por la vía de la Secretaría de Gobernación, encargarse de los asuntos vinculados a la defensa de los derechos humanos. Hay una subsecretaría de derechos humanos y hay una unidad específica que tiene la función de atender estas cuestiones que tienen que ver con opiniones que nos llegan de organismos internacionales en materia de derechos humanos. La ministra Yasmín Esquivel fue muy clara en eso, dando a conocer algo que no se dice en el proyecto que se presentó para resolver el asunto. La ministra Esquivel señala la Secretaría de Gobernación, que es parte del Poder Ejecutivo, que forma parte de la administración pública, pues dependiente del Poder Ejecutivo, es la que tiene esas facultades. Y hay publicaciones en el Diario Oficial sobre cómo se atienden las opiniones recibidas por parte de este grupo de trabajo. De eso no se dice nada en el proyecto, pero qué bueno que lo sacó a relucir la ministra Esquivel, porque además planteó la ministra que esas facultades que corresponden al Poder Ejecutivo excluyen de competencia en este asunto al Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación no tiene facultades para intervenir en el cumplimiento de situaciones de carácter internacional. En algún momento, con la Corte anterior, las asumieron de manera indebida. Y por cierto, ahí habría que ver en detalle cómo el propio Ejecutivo de otros tiempos le hizo una consulta que no venía al caso a la Corte, y la Corte tomó el tema y sacó una decisión que le dio lugar, a mi juicio, indebidamente para meterse en ese tipo de cuestiones que deben relacionarse con cumplimiento de relaciones internacionales. Pero precisamente por eso se hizo el cambio. Precisamente para evitar una corte de un activismo judicial que se meta en lo que no le compete, para lo que no tiene competencia. Pues ya volvimos a lo mismo. ¿Qué dijo la Corte para resolver este asunto en el proyecto que finalmente fue aprobado? Dijo que la cuestión jurídica que tenía que resolver, de hecho eran dos. Una primera, déjenme ver si tengo aquí el texto, porque es muy interesante cómo prejuzga la propia Suprema Corte. En la lectura del proyecto se establece, primero, que jaló el asunto, permítanme usar esa expresión, usó la facultad de atracción, por cierto, de manera indebida. Por eso la ministra Esquivel tenía toda la razón cuando dijo que no es competente la Corte. Cuando se habla de ese punto, aquí puede ser un poquito técnico, dice el proyecto que se basaron para asumir la competencia de resolver esto en el artículo 83 de la Ley de Amparo. En virtud, dicen, de que el recurso de revisión que se interpuso, ahorita voy a explicar de dónde viene eso, fue dictado en una audiencia constitucional. Esa no es razón suficiente. El artículo 83 dice sí, que sea un asunto dictado en la audiencia constitucional cuando se resuelve la cuestión del amparo, pero que esté vinculado a que se plantee la inconstitucionalidad de una norma general o que permanezca sin resolver en la interpretación de una norma constitucional si es o no constitucional el asunto. Eso no era el tema. Aquí, cuando surge la opinión de ese grupo de trabajo diciendo que efectivamente hubo una detención ilegal y que debe, además dice, que debe liberarse a esta persona. ¿Con base en qué? La opinión no tenía sustento en ninguna revisión de hechos.
simplemente es el examen de una serie de documentos de lo que le presentaron como acusación contra el Estado mexicano y lo que respondió el Estado mexicano. ¿De dónde va a salir si la propia Suprema Corte está diciendo que ese grupo de trabajo no tiene facultades judiciales? ¿Cómo puede llegar al extremo de decir, oigan, deben de liberar a ese señor si ni siquiera saben cómo estaban los procesos penales y no lo señalan en el desarrollo de su opinión? Por eso es una mera opinión. Bueno, pues opinan con lo poco que supieron, qué es lo que creen que pasó, pero eso no obliga al Estado mexicano. De modo que de entrada no había competencia por parte de la Suprema Corte. ¿Y qué pasa cuando viene esa opinión? El Estado mexicano hizo las contestaciones, pero no aplicó lo que era una opinión que no tenía de más fundamento. Contra esa supuesta omisión de que el Estado mexicano no ha cumplido con la opinión, se va al amparo este señor. El juez de amparo, que razona mejor que muchos de los ministros, de inmediato sobreseyó, porque dijo, oigan, estas autoridades contra las que se pide el amparo, el presidente de la República, el gobernador de Oaxaca, el juez, etcétera, autoridades sobre víctimas de estas comisiones en materia de víctimas, dice el juez de amparo con toda razón, pues estas autoridades no tienen nada que ver con el asunto que le llega al gobierno mexicano como una opinión. Entonces, se sobresee, punto, ahí debió haber acabado todo. Pero se interpone una revisión que en principio no es facultad directa de la Corte. La revisión contra decisiones de jueces de distrito en amparo indirecto procede ante los tribunales colegiados, que son las autoridades superiores a esos juzgados. Pero la facultad de atracción de la Corte existe, sí puede jalar el asunto, permítanme decirlo, pero no tenía competencia para ello, como ya lo demostré, y como lo dijo también la propia ministra Esquivel. Por cierto, al razonamiento de la ministra Esquivel se adhirió rápidamente la ministra Estela Ríos, que hizo énfasis en que ya había habido un amparo, en que no es vinculante la opinión de este grupo de trabajo, que no tenía por qué tomarse en cuenta, si además ya había resoluciones de las autoridades mexicanas. Pero aún así, la Corte entra y dice, voy a atender dos asuntos jurídicos, dos temas. Uno, el valor jurídico de las opiniones formuladas por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU. O sea, va a definir, dice la Corte, el valor jurídico de esa opinión. Y luego dice, así como determinar la obligación que tienen las autoridades mexicanas, si todavía no sabe cuál es el valor jurídico de lo que le está opinando el grupo, ya está prejuzgando, así como determinar la obligación que tienen las autoridades mexicanas en relación con el cumplimiento de lo estipulado en dichas opiniones. Se nota desde ahí, en el proyecto, un prejuicio. Ya se está diciendo que sí hay cierta obligación de lo que no es obligatorio, háganme favor. En el desarrollo, cuando ya van a señalar cuál es el valor jurídico de esta opinión, dice en una parte el proyecto, y lo estoy leyendo, lo que aprobaron. Este Tribunal Pleno, la Suprema Corte, establece que las opiniones emitidas por el grupo de trabajo, ya sabemos, no voy a decir cada vez todo el nombre, es el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU, que insisto, no proviene de ningún tratado internacional, ni tiene ninguna facultad para dictar órdenes, da opiniones. Bueno, dice la Corte, establece que las opiniones emitidas por el grupo de trabajo, subrayado por ellos, no poseen carácter vinculante en un sentido estricto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en un sentido estricto? Si no poseen carácter vinculante, no lo poseen, punto. O son normas de cumplimiento obligatorio o no lo son, y entonces no son derecho. Y me enojo, ¿no? No poseen carácter vinculante en un sentido estricto. Esta situación se origina, ojo, en la falta de atribuciones jurisdiccionales
y competencias coactivas de dicho órgano. ¿Qué quiere decir? Ni son jueces ni pueden dar órdenes de cumplimiento forzoso. Eso es lo que quiere decir. De dicho órgano en relación con los estados. O sea, no le pueden dar órdenes a los estados, miembros de los tratados, porque ellos no provienen de ningún tratado. Por lo tanto, el grupo de trabajo, sigo leyendo, está subrayado, se limita a formular criterios orientadores que no generan consecuencias jurídicas. Bueno, directas, dice. Bueno, las consecuencias jurídicas, o son consecuencias jurídicas o no lo son, no generan consecuencias jurídicas, sigo leyendo, en caso de incumplimiento. Ahí el proyecto hizo una larga referencia al llamado soft law, hay varias veces así puesto en inglés, le llaman derecho suave. Y este supuesto derecho suave, que en el fondo es una forma de intervención de organismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales, de grupos de activistas que pretenden influir en la política interna de los estados. Y si uno lee a fondo lo que muchas organizaciones de carácter internacional, supuestamente defensoras de los derechos humanos, dicen en sus propias páginas de internet respecto del soft law, de ese derecho suave, claramente señalan que quieren intervenir en las decisiones políticas al interior de los países a los cuales quieren someter a ciertas condiciones. Por eso fue importante, importantísimo, lo que dijo la ministra Yasmín Esquivel, hasta me atropello, es que da coraje de veras, que como lo que se quería evitar se está reproduciendo y creo que peor. La ministra Yasmín Esquivel dijo, no hay ninguna obligación jurídica respecto de esas opiniones y se afecta la soberanía del país porque a través de ella se le pretende someter a ciertas directrices. Palabras más, palabras menos. Tampoco, si no, puede ser difícil estar leyendo una serie de documentos, pero ahí está, así de claro. La palabra soberanía fue claramente usada por la ministra Esquivel para defender esta posición, que es lo que se pretendía de la Corte. Una Corte que hiciera eso, la defensa de la supremacía constitucional, de la soberanía frente a injerencias de este tipo que no deben tener un efecto jurídico de ningún tipo al interior del país, menos aún cuando ya está atendido el asunto por las autoridades nacionales. El propio proyecto, ¿qué dice sobre el famoso soft law? Déjenme ver. Si bien no existe una definición universal o estándar de qué debe comprenderse como soft law, en términos amplios se refiere a un instrumento o disposición que no es en sí misma derecho. Pues no es derecho, claro, si no proviene de ninguna fuente capaz de emitir normas jurídicas obligatorias. Son opiniones, son ideas, son recomendaciones, son propuestas, son estudios, pero eso no es derecho y lo dice la propia Suprema Corte. Y va luego a resolver con base en lo que no es derecho. Eso es lo mismo, es lo que nos está diciendo la Corte. Voy a resolver esto. No, eso no es derecho, pero no importa. Yo puedo hacer a un lado el derecho. El derecho, a mí denme ese soft law y a ver qué hacemos con él. Perdón, pero más o menos es lo que dijo la Suprema Corte. Para colmo, el proyecto reproduce larguísimos párrafos de un precedente de la sala de la Corte anterior que se suponía iban a sustituir para corregir estos problemas. Y le da un amplio espacio y supone o determina, más que suponer, lo considera como un sustento de la decisión que va a tomar. Pues entonces, ¿para qué cambiamos a la Corte? Todo lo que dijo sobre la fuerza del soft law y que lo iban a usar para resolver, esa era la Corte anterior. En dicho precedente, leo otra vez el proyecto, cuyo contenido esta nueva integración comparte. ¡Ah, qué bien, qué bien!
íbamos a cambiar la Corte para hacer lo mismo, para compartir lo que hacían antes. Dice, ahora bien, en dicho precedente, cuyo contenido esta nueva integración comparte, la extinta primera sala resaltó que los documentos que pertenecen al soft law han ido adquiriendo paulatinamente un valor tan significativo que han logrado posicionarse como un referente. Bueno, pues vamos a tomar todas las opiniones anteriores, ¿no?, sobre el soft law y sobre el sometimiento del Estado mexicano a cuestiones que no le son jurídicamente aplicables. El artículo 1 de la Constitución, cuando habla de los tratados internacionales, dice claramente que son los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Incluso puede haber tratados que han firmado otros países. Si el Estado mexicano no es parte del tratado, no tiene por qué aplicarse ese tratado, y mucho menos el soft law, determinaciones, resoluciones, en los cuales ni siquiera ha participado el Estado mexicano, ni tendría, o si participó algún delegado, de todas maneras eso no lo hace obligatorio para el Estado mexicano. Por cierto, el artículo 1 dice algo que se repite y se repite y se repite sin responsabilidad, con una hiperaplicación de lo que dice el artículo 1, interpretándolo de manera extensiva y abusiva. En alguna parte del proyecto dice: ¿qué obligaciones tienen las autoridades mexicanas en relación con las observaciones del grupo de trabajo? Que era uno de los temas. Ya había resuelto que el carácter jurídico de esas opiniones no es vinculante. Esa es la primera resolución. Segunda, ¿y cuáles son las obligaciones del Estado mexicano, de las autoridades? Hace este razonamiento. En el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estoy leyendo, establece subrayado que todas las autoridades como partes del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es curioso que en otras partes del proyecto excluyen esa expresión que está en el artículo 1, las autoridades en el ámbito de su competencia. No se pueden meter todas las autoridades en todo con el supuesto pretexto de proteger los derechos humanos. Ni la misma Corte lo puede hacer. Si no tiene competencia, no puede asumirla con el pretexto de que está protegiendo derechos humanos. Imaginen, yo le pongo a mis alumnos este ejemplo. Alguien llega a una ventanilla a pagar una multa de Hacienda, ¿no?, y le dice al empleado de Hacienda, que forma parte de las autoridades del Estado mexicano, tiene ahí facultad para recibir, etcétera, y le dice: oiga, fíjese que esta multa es excesiva, hombre, viola el artículo 22 de la Constitución, mis derechos humanos. Usted tiene aquí, dice el artículo 1, que todas las autoridades tienen que proteger los derechos humanos. Así es que cancéleme, por favor, esta multa. Y dice el empleado: sí, tiene usted razón, esta multa está muy alta. Aquí yo, con base en el artículo 1, vámonos, la cancelo. Pues no, porque no es la competencia de esa autoridad. Ese señor no tiene competencia en el pretexto de proteger derechos humanos para dejar sin valor una multa. Hay procedimientos, hay autoridades competentes. Un tribunal de justicia administrativa puede declarar nula la multa, pero hay facultades específicas para cada autoridad, y en este caso las facultades correspondían y se atendió el asunto por parte del Poder Ejecutivo Federal, que no fue omiso, no dejó de atender la opinión, no tenía por qué ponerla en práctica, pero la atendió, y con eso quedaba excluida la posibilidad de que hubiera una omisión indebida, que fue lo que alegaba el amparo de este señor. ¿Qué continúa diciendo el proyecto? En otro párrafo, es larguísimo, ¿no? Dice: en este sentido, el Tribunal Pleno establece que, en cumplimiento de las obligaciones generales de carácter constitucional y convencional, obligaciones generales, ¿cuáles? Cuando se va a fundamentar, a fundar un argumento, tiene que decirse con base en el artículo tal del tratado tal. No, obligaciones generales de carácter constitucional y convencional en materia de derechos humanos. Todas las autoridades mexicanas
dentro de sus respectivas competencias, tienen la responsabilidad. Fíjense, no usan. ¿Cómo es truculento? ¿Hay obligación o no hay obligación? Pues ya habían dicho que no hay obligación. Entonces, ¿por qué van a tener una responsabilidad? Por Dios, la responsabilidad de tomar en cuenta las opiniones. Otra vez, tomar en cuenta no es nada obligatorio. Es bueno, pues ya te oí. ¿Qué están resolviendo entonces? Ahora sí que como dicen una cosa, dicen la otra. Tomar en cuenta las opiniones como criterios orientadores autorizados al abordar casos relacionados con privaciones arbitrarias de la libertad. Y luego agrega, analizar y en su caso implementar las opiniones del grupo de trabajo en el ámbito de sus respectivas competencias cuando éstas representen un estándar más elevado de protección de los derechos humanos en cumplimiento de las obligaciones constitucionales, sin decir cuáles, y convencionales. Y luego dice que en caso de no aceptar el sentido y las consideraciones de la opinión, que es una opinión de ese grupo, deberá la autoridad correspondiente, que son las autoridades contra las que se pidió el amparo, deberá expresar de manera fundada y motivada y suficientes motivos que justifiquen la falta de aceptación. A ver, si no tienen la obligación de aceptarla. Pero además, no hay ninguna norma en el sistema jurídico mexicano, ninguna, y no me digan que el artículo primero, porque ahí dice claramente que en el ámbito de su competencia, y no tenían competencia para esto. ¿Con base en qué? ¿Dónde? ¿En qué norma jurídica dice ustedes tienen la obligación de tomar en cuenta esas órdenes órdenes, no son órdenes, esas opiniones, que efectivamente no son órdenes, esas opiniones y decir por qué no las aceptan? Pues si no son recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, ahí sí existe ese tipo de obligación, pero aquí no hay ninguna norma jurídica que obliga a la autoridad a tomar en cuenta, ni siquiera tomar en cuenta, a autoridades que no tienen que ver con ese asunto, como son las que se involucraron, el juez penal que está conociendo del asunto penal. ¿Por qué ha de poner en práctica esa opinión? Finalmente, los efectos. Hubo muchos aspectos muy interesantes que se tocaron, que implican pues un sometimiento a ese llamado soft law, que no es obligatorio. Y luego, cuando se llega a los efectos de la decisión, porque sintetizo, ¿qué contiene la decisión? Totalmente contradictoria. Uno, el carácter jurídico de las opiniones de ese grupo de trabajo no es, déjenme decirlo así, no es obligatorio, no es una norma de carácter obligatoria, no es vinculante para las autoridades del Estado mexicano. Pero ¿saben qué? Tómenla en cuenta, porque ahí el soft law dice que pues hay que considerarla de acuerdo a un precedente de la Corte que sustituimos y que se dedicaba a rebasar las competencias que tenía, y ahora esta hace lo mismo. Pero cuando define los efectos, todavía es peor el asunto. Dice que las autoridades respecto de las cuales se concede el amparo, la Corte, después de esas dos decisiones sobre el carácter jurídico de la opinión y si existe algún tipo de obligación de la autoridad, dice que deja sin efecto el sobreseimiento del juez, que ya había echado fuera ese amparo, y que lo concede. La justicia de la Unión ampara y protege a este señor, cuyo nombre no viene, por eso no lo digo. ¿Para qué efectos? Para que cada una de las autoridades, empezando por la Presidencia de la República, el gobernador de Oaxaca, el presidente del Tribunal Superior de Oaxaca, como autoridades ordenadoras, dice, ¿ordenadoras de qué? Si lo que están diciendo es que no se cumplió, pero bueno, vamos a suponer que están señalando la omisión del cumplimiento, que deberían haberlo cumplido, sabiendo que no, porque no es obligatorio. Además, se incluye al juez penal que lleva el asunto, a las comisiones de víctimas nacional y local. Y una de las disposiciones dice
en la opinión que debe liberarse a esta persona. ¿El juez va a tener la posibilidad de liberarlo? Pues claro que no. Y al final de cada uno de los efectos que ponen en la resolución, sí dejan claro que la autoridad a la que se dirige esta resolución que amparó a este señor, dice, será necesario indicar si corresponde la imposibilidad competencial o material para llevar a cabo lo propuesto. Pues claro, si no son competentes, cada autoridad por ahí podría salir. Esto está hasta redactado de pésima manera. Cada autoridad podría decir con toda razón, oye, yo no tengo competencia para eso. Como lo dijo uno de las comisiones de víctimas, dijo, a mí nadie me ha dado una indicación de que hay el carácter jurídico de víctima de esta persona. ¿Por qué se lo voy a dar yo? ¿Con base en qué? En una opinión que no es vinculante, que es una locura. Y los efectos del amparo, además, incluyen esto, que, por ejemplo, para la presidencia, como era el proyecto, que luego lo quitaron, dice, deberá analizar el contenido de la opinión del grupo de trabajo en caso de que dichas recomendaciones representen un estándar más elevado de protección de los derechos humanos. Ya dijimos, eso no es una norma y en todo caso quedaría la discrecionalidad de la autoridad decir, oiga, pues si es un estándar mayor o no, y con base en qué, si aquí es un problema simplemente de una privación ilegal de la libertad que ya había sido atendida en el país. Y dice, dentro, por supuesto, dentro de su ámbito de competencia, pues no tienen competencia. Si deciden no aceptar el sentido y las consideraciones de la opinión, deberán justificarlo, ya lo dije. Entonces, pues, en primer lugar, no hay tampoco ninguna norma que los obligue a esto, pero los van poniendo en una situación que finalmente sería casi potestativo de la autoridad el poder cumplir con ese amparo que es como un adorno lo que hicieron, decir, esta corte defiende derechos humanos, la misma idea del anterior, igualita, y luego remataron, esto es hermosísimo, cuando se dice cómo se van a aplicar los efectos, es decir, qué autoridades van a quedar vinculadas a medias a esa resolución. El presidente de la Corte dice, oiga, quitemos a la presidenta de la República. Pues en todo caso, la presidencia de la República era quizá la única autoridad. No había competencia para ordenarle nada. Pero suponiendo sin conceder que hubiera alguna autoridad que tiene relación con el tema, pues es el Ejecutivo. Pero tampoco le pueden ordenar al Ejecutivo, ¿verdad? Y no se lo pueden ordenar porque no hay facultades para ello, como lo dijo la ministra Esquivel. Y entonces empiezan a discutir, oigan, ¿qué hacemos? ¿Sacamos a la presidenta? No, pues yo creo que sí, la sacamos. Bueno, y entonces vamos a sacar también al gobernador de Oaxaca o a quien gobierna Oaxaca, pues pues yo creo que si sacamos a los dos ejecutivos, ¿no? Pues sí, que no. A la mera hora ni siquiera, si uno lee la versión estenográfica, ni siquiera sabe uno a quién sacaron y a quién dejaron. Pero digamos, la sensación que dejó esa última parte es que eliminaron a los poderes ejecutivos, tanto el federal como al local, y le remitieron esas instrucciones a medias de que, oigan, ahí si pueden, pues vean, si ven que hay un estándar mayor, tómenlo en cuenta y si está dentro de su competencia y si no, pues no hagan nada. Prácticamente eso dicen los efectos. Pero sentaron un pésimo precedente de sumisión a disposiciones que no tienen carácter obligatorio, que no tienen un sustento internacional. Emitieron decisiones contrarias a la supremacía constitucional, porque esto va a tener un efecto. Miren, ya para cerrar. El artículo 40 y el artículo 19 fueron reformados recientemente. Se reforzó el señalamiento de aplicación de la prisión preventiva oficiosa en determinadas circunstancias y vinculándolo al artículo 40 de supremacía constitucional. ¿Qué van a hacer ahora? Si les viene una decisión relacionada con de hecho ya ahí la tienen por ahí, con la prisión preventiva oficiosa, se van a someter, si para eso se cambió la Corte, se van a someter a disposiciones esas no serían exactamente de soft law, pero tampoco
tendrían obligación de cumplir una instrucción para modificar la Constitución porque no tienen esas facultades. Pero parece que allá van a someter la soberanía nacional, la supremacía constitucional, el respeto a la competencia de los poderes, que fue otra de las razones de la reforma constitucional, que la Suprema Corte anterior se metía en situaciones que le correspondían al Poder Ejecutivo, pues esta está haciendo lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Es todo por hoy, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.